hablando, ¿no es cierto?, del tubo digestivo. ¿Se acuerdan que el tubo digestivo comparte características generales a lo largo de él? Lo primero y más evidente, ¿no es cierto?, es que toda la pared del tubo digestivo está formado por... ¿Y la mucosa es? Una... Más simple. Una capa, ¿sí? Entonces, algo básico y sencillo, ¿no es cierto?, que todo el tubo digestivo, ¿no es cierto?, la pared está formada por capas, ¿ya? La más interna era la capa... Ahí estaba la mucosa, submucosa, lámina... O sea, no, músculo, ¿Ya? y abajo de eso estaba... ¿Alguien más que se acuerde? Podría ser la capa adventicia. Adventicia o serosa, ¿sí? Ya. Vimos, ¿no es cierto?, el esófago y vimos los tejidos que conformaban la capa mucosa. El epitelio de revestimiento, lámina propia y muscular de la mucosa. ¿Ya? Y empezamos a ver estómago y quedamos, ¿no es cierto?, revisando las características del estómago. Entonces, acá tenemos una foto que abarca solamente lo que es la capa mucosa, con una tinción especial, ¿no es cierto?, que se llama hematoxilina férrica, que ustedes la vieron cuando vimos músculo en la lengua, la 32, tenía con hematoxilina férrica, y azul danilina, ¿no es cierto?, que en este caso está usada para evidenciar el tejido conectivo dentro de la capa mucosa en el estómago. ¿Que ustedes ven mucho azul o poco azul? Poco, o sea, mucho, pero... Pero azul, no gris. Tampoco. Poco, ¿no es cierto? Entonces, eso evidencia que la mucosa del estómago es un tejido, ¿no es cierto?, una zona muy celular, con muchas células epiteliales y espacio tejido conectivo. Arribita esta zona de acá, la primera zona, ¿no es cierto?, superficial del estómago, había unas estructuras que se invaginaban y formaban, ¿no es cierto?, esta especie de pequeños embudos que se llamaban fosas o fositas gástricas. Y ya en esta zona, ¿no es cierto?, ustedes se fijan que cambia la textura, cambia el color. A partir de aquí hacia abajo, ya el epitelio es el que se invagina hacia la lámina propia en forma de tubo y forma las glándulas gástricas. ¿De qué parte de la zona del estómago? ¿Esto es del cardio o del Fondo. fondo? La mayoría de las fotos histológicas son del fondo, sobre todo si tú ves que la glándula gástrica está larga y desarrollada. Las glándulas gástricas, en el caso de la región del píloro, ¿no es cierto?, y del antro, son bastante más cortitas, no son tan largas. ¿Ya? Y habíamos empezado a ver esto, que son las células que yo puedo encontrar entonces en el epitelio y que forman, ¿no es cierto?, tanto el revestimiento superficial como las glándulas de la mucosa gástrica. ¿Qué células vieron ustedes o conocen, ¿no es cierto?, de modo general, que están en el estómago? ¿No? Ya, células de recubrimiento. ¿Qué otra célula tendría que estar? ¿Las células se dividen así mágicamente? ¿O habrá alguna célula específica que se encarga de...? Hay células madre. ¿Quién produce el ácido gástrico? La pepsina, el factor intrínseco gástrico. ¿Ya? Entonces, dentro de, lo vimos la semana pasada, ¿no es cierto?, acá en la superficie del estómago voy a tener células de recubrimiento superficiales que secretan un moco muy denso, ya con poca agua, y muy rico en bicarbonato que se encarga de proteger la mucosa gástrica para que no se formen úlceras, ¿ya? Porque si yo no protejo la pared de mi estómago, el ácido clorhídrico, que tiene un pH alrededor de 2, y las enzimas que secreta el mismo estómago, podrían digerir las paredes, ¿no es cierto?, de este, que es lo que pasa cuando ocurren las famosas úlceras. Luego voy a tener células regenerativas o células madre, que se ubican acá entre las células mucosas, ¿no es cierto?, de superficiales. Y ya cuando entro lo que es la glándula, propiamente tal, voy a tener varios tipos de células.
Unas células que son las que se van a encargar de producir el ácido clorhídrico, que son las células parietales. Otras células que hay más proliferación, si ustedes se fijan en el esquema, ¿no es cierto? Hay unas células rojitas y unas moradas. Las rojitas son las parietales. Las moradas, que hay mayor cantidad o mayor proporción en la base de las glándulas, son las principales que producen el pepsinógeno. ¿Y la pepsina que es el ácido gástrico? ¿Qué cosa? ¿La pepsina que es el ácido gástrico? No. El ácido gástrico está formado por ácido clorhídrico y pepsina. ¿Ya? El ácido clorhídrico lo producen las células parietales. ¿Ya? O también las pueden leer en algunos libros como oxínticas. Que como son células transportadoras de iones, no es que la célula al interior de ella produzca el ácido clorhídrico y luego lo exporte. No. Es una célula que es una bomba intercambiadora de iones. Manda iones de hidrógeno por un lado, iones de cloro, y dentro de la mucosa gástrica, ¿no es cierto?, en el lumen se juntan y forman el ácido clorhídrico. ¿Ya? Esa es la célula parietal. Además de producir el ácido clorhídrico, importante para la digestión de los alimentos, produce también el factor intrínseco gástrico. ¿Lo habían escuchado hablar de él? ¿No? Si el estómago no secreta este factor, no podemos absorber las vitaminas D. Por mucho pastilla, ¿no es cierto?, por mucho suplemento vitamínico que tomemos, si el estómago no produce este factor, no se puede absorber a través del estómago y el intestino, ¿no es cierto?, esta vitamina que es súper importante para dar el proceso. Tenemos también otra célula que hay mayor cantidad, ¿no es cierto?, es más fácil de reconocer en la base de la glándula, que son las células principales. Y también, por supuesto, que lo vimos la semana pasada, ¿no es cierto?, que el sistema digestivo tiene su propio sistema endocrino y su propio sistema nervioso. Entonces, dentro de su propio sistema endocrino, obviamente van a haber células enteroendocrinas que van a producir distintas hormonas que ayudan a coordinar y regular el proceso digestivo. ¿Ya? Ahí tienen un corte. Las células mucosas del cuello, en este caso se hizo una tinción con PAS, que el PAS lo que hace es teñir específicamente mucopolisacáridos, ¿ya? Todo lo que sea de sustancia mucosa. Entonces, todo lo que ven ustedes teñido de fucsia corresponde, ¿no es cierto?, a este moco soluble que se pega a la superficie del estómago, es rico en bicarbonato y lo protege de la autodigestión. Entre medio acá abajo, si ustedes se fijan, también se ven algunas células teñidas de fucsia. ¿Ya? Eso porque hay células mucosas también dentro de las glándulas gástricas que producen un líquido también rico en mucina, pero no tan espeso ni rico en bicarbonato como las células superficiales. ¿Ya? Las células superficiales o las células mucosas se van a encontrar en toda la superficie del estómago y revistiendo cada una de las cositas o fosfoliolas gástricas. Las células regenerativas, que acá están marcadas en color cafecito, si se fijan, bien tenue, pero acá con inmunofluorescencia en color verde, en las bases de las glándulas, ¿no es cierto?, están marcadas entonces las células madre. Eso quiere decir que si yo les muestro un corte con HE, ¿les puedo pedir que me identifiquen una célula madre? Si en clases se las estoy mostrando con métodos técnicos, no tiene ninguna característica particular que me permita distinguirla como si las tiene la célula parietal y la célula principal. Y acá están las famosas células, ¿no es cierto?, en el glándula. Si ustedes se fijan arriba, tengo dos células que son diametralmente distintas. Tengo unas células que tienen un aspecto piramidal o redondeado, con un citoplasma bien acidófilo, grandes y núcleo esférico, ¿no es cierto?, central. Esas células son las famosas células parietales. Ahora, ¿por qué se tiñen de este color rojo tan intenso? Yo les dije que eran células intercambiadoras de iones. ¿Qué necesito yo para transportar iones desde el interior hacia el exterior de la célula? Proteína. La célula proteína que forma el transportador. ¿Pero qué necesitaría además? Energía, ATP, ¿sí? Mitocondrias. Estas células, como son transportadoras de iones, tienen muchas mitocondrias. Por eso se tiñen rojas, ¿ya? Igual como las células
intercambian iones entre el medio externo e interno, necesitan ATP. Y las otras células que ustedes ven aquí, ¿no es cierto?, en la base de la glándula, ya no son acidófilas ni son piramidales, son cilíndricas, tienen un núcleo más pequeño, ¿no es cierto?, más intensa la coloración, más contraído en la cromatina, y son células cilíndricas. Esas son las células principales. ¿Ya? Entonces acá tengo todas estas rojas, se describen con forma piramidal, pero no siempre se pueden ver con la forma piramidal, ¿ya? Pero son células grandes, globosas, con núcleo central y citoplasma bien acidófilo. Y las otras son células cilíndricas, citoplasma basófilo, porque producen proteínas, las enzimas son proteínas, ¿no es cierto? Y luego las acumulan en el citoplasma y luego las exportan. ¿Ya? Acá tienen las células, un esquema, ¿no es cierto?, de una célula parietal. Hablamos de que existían las microvellosidades, y las microvellosidades, ¿cuál era la función de ellas? Aumentar la superficie, ¿no es cierto? Ahora, esta célula es tan clever que tiene un sistema de microvellosidades que puede manejar a su gusto, ¿sí? Cuando la célula va a producir ácido clorhídrico, ella, todo el sistema de membranas lo manda a la superficie, se adhiere y forma todo este sistema de microvellosidades que aumenta la superficie de la célula, y con ella puede exportar gran cantidad de cloro y de hidrógeno. Cuando la célula, ¿no es cierto?, está en reposo y no está produciendo ácido clorhídrico, toda esta membrana se ingresa al interior del citoplasma y forman una especie que se llama un sistema túbulo vesicular. ¿Ya? Que en el fondo la membrana está dentro de la célula reciclada y solamente la saca cuando necesita producir ácido clorhídrico. ¿Ya? Ahí la tienen con microscopía electrónica. Fíjense que tiene las dos pequeños pliegues hacia el interior, que están llenos, ¿no es cierto?, en este caso la célula, como está activa, tiene llena de microvellosidades por dentro. Por eso el núcleo generalmente es en posición central, y todo eso negrito que está ahí, son todas mitocondrias, ¿ya? Por eso la coloración tan intensa de esta célula. Y la otra célula que habíamos visto era la célula principal, ¿sí? Célula cilíndrica que tiene gránulos de sigmógeno en la superficie, tiene mucho retículo endoplasmático rugoso, porque secreta proteínas, ¿no es cierto?, específicamente secreta pepsinógeno, que es la enzima inactiva. Porque si yo guardo dentro de mi célula una enzima activa, obviamente las enzimas digieren proteínas, y acá el 70%, ¿no es cierto?, está formado por proteínas. Por lo tanto, para evitar la autodestrucción de la célula, como la madre naturaleza inteligente, que es lo que hace, ella secreta una proenzima, ¿ya?, que se llama pepsinógeno. Con la disminución del pH, el pH 2, o el ácido clorhídrico, interactúa sobre este trocito, ¿no es cierto?, que inactiva la enzima, lo desprende, y ahí se transforma en la enzima activa que se llama pepsina. ¿Ya? ¿Qué otras células tenemos? Cuadrito lo vimos también la semana pasada. Tenemos las células enteroendocrinas, ¿ya?, que son células más pequeñas, cuyos gránulos de secreción se almacenan hacia la base de la célula, hacia la membrana basal. ¿Ya? En general, todas las hormonas que tienen secreción exocrina acumulan la secreción hacia el citoplasma, hacia la superficie apical. En el caso de las endocrinas, como la hormona se vierte a los vasos sanguíneos que están debajo de la membrana basal, los gránulos se almacenan generalmente hacia la base, cercano a los vasos, ¿ya? Y producen un montón de hormonas, ¿ya?, que ustedes acá pueden ver quién las produce y cuáles son las acciones hormonales. En el caso del estómago, secreta la hormona gastrina, que estimula la secreción de ácido clorhídrico, facilita, ¿no es cierto?, la motilidad gástrica y obviamente la proliferación de células regenerativas. ¿Esas hay que ponérselas? No, pero sí saber, ¿no es cierto?, que hay hormonas que en el fondo regulan todo el proceso digestivo, ¿ya? Eso es la capa mucosa, ¿ya? Tenemos la superficie con sus, ¿cómo se llamaban estas estructuras que estaban acá arriba?
esos embuditos que estaban ahí, foviolas, ¿no es cierto?, fositas gástricas. Una vez que termina ahí, cuando se junta, tiene como forma de V, donde se junta ahí la fosita, hacia acá abajo, todo esto que ustedes ven son glándulas gástricas, ¿ya? Y ahí están las células que acabamos de mencionar. También voy a tener, recuerden que una muscular de la mucosa, que es esa capa que se ve allá abajito, ¿ya? Que tiene el mismo color que la muscular propia. ¿Por qué? Porque son dos capas de músculo liso en el mismo sentido y del mismo tipo de músculo que tiene, ¿no es cierto?, la capa muscular propia. ¿Eso de ahí qué será? Lo hemos visto previamente. ¿Ah? Linfocitos, agrupaciones de linfocitos. Durante todo el sistema, a lo largo de todo el tubo digestivo y también en el sistema respiratorio, lo vamos a ver, hay zonas como son proclives a la entrada de microorganismos, que hay zonas, ¿no es cierto?, donde se juntan los linfocitos y forman una estructura redondita que se llama folículos linfoides, ¿ya? No, los linfonodos son estructuras, son órganos que están fuera de los órganos. Estos son acumulaciones de linfocitos en las paredes de los órganos, ¿ya? La función es la misma, acumular linfocitos y cuando entra algún microorganismo, ¿no es cierto?, las células se las presentan acá y si hay alguna bacteria nueva se forma un centro germinal que es la replicación de los linfocitos B con formación, ¿no es cierto?, de células plasmáticas. Y bajo él, ¿no es cierto?, vemos esto que está acá, que es la submucosa. La submucosa, ¿cómo la clasificarían ustedes según lo que están observando en la foto? ¿Qué tipo de tejido conectivo la conforma? Denso, ¿cierto? Un tejido conectivo denso, con muchos vasos sanguíneos, obviamente, y también acá voy a encontrar el famoso plexo submucoso. ¿Ya? Y la muscular, acá abajo ustedes ven, ¿no es cierto?, el monito ahí, cómo se va haciendo el proceso de movimiento en el estómago, que es distinto al del resto del tubo digestivo, que como es un tubo siempre va de proximal a distal. En el caso del estómago lo que hay que hacer es que la comida se mezcle con los jugos gástricos. Entonces es un movimiento, ¿no es cierto?, más tipo lavadora que un movimiento, ¿no es cierto?, unidireccional. Por eso él tiene tres capas de músculo. Una oblicua interna, una circular media y una longitudinal, ¿no es cierto?, externa. ¿Ya? Ahí las tienen las tres capas que se notan bien. Oblicua, fíjense que es bien gruesa, no está, ustedes por anatomía saben que la oblicua no está en todo el estómago, sino que en ciertas zonas está más desarrollada. Esta de acá abajito es la circular interna y esta de acá abajo, ¿no es cierto?, la longitudinal externa. Y esta de acá abajo, que se nota delgadito, ¿no es cierto?, y acá tiene tejido adiposo, es parte de la capa serosa. ¿Ya? Ahí tienen alguna patología, ¿no es cierto?, que está relacionada con en este caso con el estómago, que es la famosa úlcera gástrica. ¿Ya? ¿Qué es la úlcera gástrica? ¿Qué será? ¿Ah? Es como una herida, ¿no es cierto?, un socavamiento en los tejidos que forman la pared del estómago, que puede ser superficial, puede llegar a la submucosa, incluso puede atravesar el estómago, ¿ya? Y el contenido del estómago vertirse hacia la cavidad abdominal y formar una peritonitis, ¿ya?, que es una infección bastante seria. ¿Qué es lo que pasa? Por distintos factores, incluso el estrés, puede desencadenar, ¿no es cierto?, que las células superficiales no estén secretando una adecuada cantidad de moho rico en bicarbonato o que la secreción de ácido clorhídrico del jugo gástrico sea mayor a la cantidad, ¿no es cierto?, que puede resistir ese moco que se va autodigiriendo. El moco se va produciendo constantemente porque igual se va perdiendo. Entonces, cuando se produce mucho más ácido clorhídrico de lo que la capa mucosa puede proteger o hay defectos en estas células que producen, ¿no es cierto?, esta capa mucosa, ¿qué pasa con los jugos gástricos? Se empiezan a comer, literalmente empiezan a digerir los tejidos del estómago, desde el lumen hacia la capa serosa. ¿Ya? Entonces, en un corte histológico, corte, ¿no es cierto?, patológico, aquí, hoy en día, ¿no es cierto?, está muy estudiada esta pequeña señorita, ¿no es cierto?, esta bacteria que se le llama Helicobacter pylori.
¿ya? Y se ha visto en estudios, ¿no es cierto?, que cuando anda esta bacteria, generalmente está asociada a cuadros, ¿no es cierto?, de úlceras gástricas. ¿Ya? Entonces, muchas veces los cuadros de úlcera gástrica se tratan con antibióticos, ¿no es cierto?, para eliminar esta bacteria. También, ¿no es cierto?, algunos fármacos que regulen la secreción del ácido gástrico, del clorhídrico, ¿no es cierto?, y de la pepsina. ¿Ya? Entonces, acá tengo una fotografía y acá arriba, ¿qué es lo que falta? En los lados ustedes tienen mucosa sana, mucosa, o sea, la pared completa sana, y acá falta, ¿qué falta? ¿Qué se comió el ácido? La capa mucosa, ¿no es cierto? Ahora, recuerden que el epitelio es avascular, por lo tanto, si yo digiero todo el tejido epitelial que recubre la pared del estómago, voy a dejar expuestos los vasos sanguíneos. Y por eso, ¿no es cierto?, muchas veces en las úlceras, sobre todo cuando son profundas, ocurre sangrado. A veces hay vómito, ¿no es cierto?, con sangre, debido a la exposición de los vasos sanguíneos por causa de la úlcera gástrica. ¿Ya? Y obviamente allá abajo, eso moradito, ¿qué es? Si hay ácido que se está comiendo la pared, el cuerpo se quedará así. ¡Oh! Están digiriendo. Linfocitos. Obviamente hay inflamación. ¿Ya? Entonces, las zonas normalmente, ¿no es cierto?, con lesiones, hay inflamación. Y esto de acá, lo más probable es que sea fibrinógeno, que es como una proteína que produce el cuerpo, que se ve aquí de color cafecito, ¿ya?, que se llama fibrina, que es como una especie de protección, ¿no es cierto?, que trata de instaurar el cuerpo cuando tiene este tipo de lesiones. ¿Ya? Y todo esto de aquí es un bello foco inflamatorio asociado, ¿no es cierto?, en el cuadro de úlcera gástrica. Entonces el problema no es solo que yo tenga un foramen en la pared del estómago, sino que además tengo una inflamación que no solo va a repercutir en el estómago, sino también en otros órganos. ¿Ya? Incluso puede repercutir en la salud oral. ¿Ya? Ahí la tienen con más aumento, ¿no es cierto? Ahí está el exudado, ¿no es cierto?, de fibrina, que les digo yo que se ve de color café, ¿ya?, que es como una especie de mecanismo protector que tiene cuando se empieza a perforar la pared. La zona de granulación, que generalmente zona de cuando ustedes le hablen de granulación de tejidos, es cuando se empiezan a regenerar las células. ¿Ya? Zona de fibrosis, tejido conectivo, ¿no es cierto?, que responde ante esta inflamación. Y ya acá tengo, ¿no es cierto?, la muscular propia que no ha sido, ¿no es cierto?, alterada por, en este caso, la lesión. Acá en el tejido de granulación, generalmente son esas heridas que cuando uno las abre, no sé si han tenido heridas expuestas o abiertas, sí, se ve como un tejido rosadito, como una mucosa rosadita, ¿no es cierto?, a media amarillita sobre la herida. Y te la miran y dicen, estamos perfectos, tejido de granulación, o sea que se está regenerando el tejido. ¿Ya? Lo peligroso es cuando te destapan la herida y eso está verde o tiene alguna secreción amarillenta y eso es mal, huele. ¿Ya? Y en este caso, ¿no es cierto?, está empezando a responder la lámina propia, ¿no es cierto?, las células, porque están formando nuevos vasos sanguíneos, ya hay células inflamatorias, pero hay un proceso, ¿no es cierto?, en este proceso inflamatorio hay células que están respondiendo a esta lesión y la idea, ¿no es cierto?, es combatir, en este caso, si fuera por Helicobacter pylori, células inflamatorias combaten, ¿no es cierto?, la bacteria, y después las mismas células, los fibroblastos y las células epiteliales empiezan a proliferar y a regenerar el tejido. ¿Pero qué hay nuestras de úlceras? No sé si en patología tengan. Yo tengo solo acceso a las de histología, porque las de patología están en otro departamento. Así que tienen que preguntar al profe de patología, fisiopatología, pero yo creo que sí, porque no son tan extrañas. ¿Ya? De todas maneras, en Atlas también hay Atlas patológicos online donde tienen placas virtualizadas. Así que también lo pueden buscar como placas virtualizadas de patología. Ya, dejamos entonces el estómago y nos vamos a meter ahora, ¿no es cierto?, en la unión gastroduodenal. Acá teníamos mi estómago, ¿no es cierto?, bonito. La superficie es lisa o con vellosidades lisa, ¿no es cierto? Lo que tiene es que se hunde, tiene pequeños poros, pero la superficie en sí es lisa. Y
Tengo esta zona, si se fijan acá se empieza a engrosar y de repente acá en la superficie deja de ser lisa y tengo estos pliegues. Esos pliegues, ¿no es cierto?, son parte ya del intestino delgado y acá entonces en esta zona justo es la unión gastroduodenal. ¿Ya? El intestino delgado, ¿cuántas capas tendrá? La pared de él. ¿Ya? La neurótica. La lámina propia es un componente de la mucosa, por si acaso. Mucosa. Su mucosa, esto de acá abajo, muscular y la que no se ve, ¿Cómo se llama? No, serosa. serosa. ¿Sí? Entonces, igual que todo el resto que hemos visto previamente, el intestino delgado tiene 4 capas: mucosa, submucosa, muscular y serosa. ¿Cuál es la capa que tiene los mayores cambios y diferencias? La mucosa, ¿no es cierto? Ya, acá tenemos entonces un corte transversal de intestino. Vamos a ver las distintas porciones que tienen pequeñas diferencias entre ellas, pero son bastante pequeñas, ¿ya? Pero igual hay diferencias entre el duodeno y el unoilio, por eso cada uno tiene su nombre. En este caso, voy a tener que la capa mucosa, parte del epitelio y la lámina propia, en este caso, se pliegan hacia afuera, ¿ya? Hacen evaginaciones que se proyectan hacia el interior del lumen y forman estas estructuras con forma de dedito que se llaman vellosidades intestinales, ¿ya? Debajo de la vellosidad intestinal voy a tener nuevamente mi lámina propia, mi muscular de la mucosa. Todo esto es capa mucosa. Submucosa, muscular, 2 capas, que las vimos cuando vieron el músculo liso, ¿no es cierto? Y luego la serosa. ¿Cuántos metros tiene el intestino? 7, ¿no es cierto? El segmento más corto es el duodeno, ya que es donde desemboca el alimento que vimos recién en la foto, la unión gastroduodenal. El yeyuno 2,5, ¿no es cierto? Y el ilio aproximadamente 3,5 metros. ¿Ya? Ahora, ¿qué diferencia tiene el intestino delgado con el estómago? ¿Cuál era la función del estómago? ¿Ah? ¿Qué función tiene el estómago? Ya. Digiere, ¿no es cierto?, inicialmente los alimentos, mezclando estos con los jugos gástricos y haciendo, ¿no es cierto?, este milkshake para que se empiecen a digerir algunos alimentos. ¿Cuál es la función del intestino delgado? La absorción de los nutrientes. Si yo mi intestino delgado no tuviera estas estructuras que ustedes están viendo así, la superficie, como es un cilindro de 7 metros, la superficie, ¿no es cierto?, es de 0,33 centímetros, ¿ya? Pero el interior del tubo, ¿no es cierto?, en este caso del intestino delgado, tiene 3 mecanismos para aumentar la superficie interna, para pasar de 33 centímetros a 60 metros, ¿ya? Tengo una estructura, estos que son como pliegues internos, que se llaman las plicas, ¿ya? Que son como pequeñas arrugas que tienen por dentro en sentido circular. Además, la capa mucosa se pliega hacia arriba, ¿no es cierto?, las vellosidades, y además cada célula que reviste la superficie de esta vellosidad tiene microvellosidades. Las plicas aumentan, ¿no es cierto?, un factor de 3 la superficie del intestino. Las vellosidades hacen un aumento, ¿no es cierto?, en alrededor de 10, y las microvellosidades hacen un aumento, ¿no es cierto?, total en la superficie del intestino de 20 veces. Si yo multiplico todo esto, tengo que con estos 3 mecanismos yo aumento la superficie interna de 33 centímetros, ¿no es cierto?, a 60 metros cuadrados. Entre 400 a 600 veces puedo lograr aumentar la superficie. Creo que las plicas, ¿de qué capa son? ¿De mucosa igual? Las plicas son de mucosa y submucosa, ¿ya? Las vellosidades solamente en la capa mucosa. Obviamente, como el intestino delgado es el encargado, ¿no es cierto?, de absorber nutrientes, acá tienen técnicas, ¿no es cierto?, de inyección-corrosión en el intestino delgado, específicamente en el yeyuno y en el ilio, ¿ya? Entonces, viendo solamente la cantidad de vasos sanguíneos,
¿Cuál sería el segmento del intestino delgado que está más asociado, ¿no es cierto?, a la absorción de nutrientes? El yeyuno, ¿no es cierto? Entonces, fijan acá hay inyección con gelatina de color rojo y se puede ver, ¿no es cierto?, se inyectó la arteria mesentérica superior y se puede ver, ¿no es cierto?, toda la red capilar que envuelve, ¿no es cierto?, a la mucosa del yeyuno y del ilio, ¿ya? No es que en el ilio no haya absorción, obviamente sí hay absorción, pero es menor. La mayor cantidad de absorción de nutrientes se da a nivel del yeyuno. Acá hay absorción generalmente de ácidos grasos, ¿no es cierto?, de otras moléculas. Y aquí, para que vean que las vellosidades no son un mito, acá es un video, ¿no es cierto?, de una endoscopía, donde le están haciendo una endoscopía, en este caso, al intestino. ¿Ya? Y ustedes pueden ver que la superficie del intestino no es lisa, sino que se fijan ahí, se ven los pelitos. ¿Ya? Todas esas son las vellosidades, ¿no es cierto?, intestinales. Y esto es una endoscopía. Ya no es un microscopio con un aumento gigante, sino que efectivamente, ¿no es cierto?, si yo veo a través de un tubo, ¿no es cierto?, en el interior, todas estas pelitos, proyecciones digitiformes que se ven, esas son las picas y esas son las vellosidades. ¿Sí? ¿Ve cómo se mueven con el caso? Se llena de agua para poder, ¿no es cierto?, distender y que la cámara pueda grabar bien. Esos pliegues son las plicas y los pelitos, ¿no es cierto?, chiquititos son las vellosidades. Obviamente las microvellosidades no se pueden ver, pero es para que lo vean. Entonces, duodeno, lo vimos en el laboratorio, ¿no es cierto?, la muestra 64. La han visto varias veces. La vieron cuando vieron el epitelio de revestimiento, la vimos cuando vimos la lámina propia, la vimos de nuevo cuando vimos, ¿no es cierto?, el músculo liso. Cuando hablábamos de epitelio y de tejido conectivo, estábamos revisando la capa mucosa. Luego tengo la submucosa, la muscular, ¿no es cierto?, y la serosa. Ahora, ¿qué característica tiene el duodeno? Que no tiene otros segmentos, ¿no es cierto?, del tubo digestivo, excepto el esófago. Que en la capa submucosa yo voy a encontrar glándulas. ¿Ya? Por lo demás, todos los otros segmentos del tubo digestivo son parecidos. Solamente el esófago y el duodeno poseen glándulas en la capa mucosa, submucosa, perdón, ¿ya? En este caso son las glándulas submucosas, también conocidas como las glándulas de Brunner, y que producen un líquido alcalino, ¿no es cierto?, rico en bicarbonato, cuya principal función es neutralizar, ¿no es cierto?, el quimo que viene lleno de ácido desde el estómago, ¿ya? Porque en este caso el epitelio no tiene células mucosas como tenía el estómago que producía este muco denso rico en bicarbonato para protegerse. Entonces, entre las secreciones del páncreas y las secreciones, ¿no es cierto?, de estas glándulas submucosas, vienen muy cargadas de bicarbonato, ¿no es cierto?, y por eso neutralizan el ácido clorhídrico del quimo, ¿no es cierto?, que viene desde el estómago. ¿Ya? Entonces, en el caso del intestino, voy a tener hacia arriba proyecciones de la lámina propia, que son las vellosidades. Pero también, igual que en el estómago, a la base, ¿no es cierto?, de la vellosidad se va a hundir el epitelio hacia la lámina propia y va a formar glándulas tubulares, iguales, ¿no es cierto?, a las del estómago, pero obviamente como están en el intestino, se van a llamar glándulas intestinales y en los libros las van a leer como criptas de Liverpool. ¿Ya? Pero es lo mismo, glándulas en este caso que se ubican en la base del intestino. Y otra diferencia que tiene el intestino es que desde la muscularis mucosae, esta rosadita que está acá abajo, por el centro de la vellosidad, de la capa circular, ¿no es cierto?, salen células musculares lisas y se van a meter hacia el interior de la vellosidad. Porque la vellosidad también no es una estructura que simplemente anda nadando, sino que el sistema digestivo tiene la capacidad de alargar o contraer la longitud de estas vellosidades. Cuando está ocurriendo el proceso de digestión, estas células se relajan, la vellosidad crece y con eso yo puedo aumentar el proceso de absorción, ¿ya? Y si se fijan acá, entre las vellosidades, entonces tengo estos pequeños agujeritos que son las glándulas intestinales. ¿Qué células voy a encontrar acá? Voy a encontrar las células de revestimiento del intestino, se llaman enterocitos, que son estas típicas células cilíndricas con microvellosidades que veíamos cuando revisamos epitelio de revestimiento simple.
También voy a encontrar, ¿se acuerdan esas células blanquitas? ¿Ya? Células caliciformes. Entre medio, las células caliciformes producen mucinas que ayudan a lubricar la superficie del intestino, ¿no es cierto? Porque el alimento vaya avanzando rápidamente, y también está muy relacionado y es muy importante en el componente inmunológico. Células enteroendocrinas, nuevamente, células regenerativas, y solamente en el intestino delgado y ubicadas exclusivamente en las bases de las glándulas intestinales, tengo unas células que se llaman exocrinocitos, ¿no es cierto?, acidófilos, o también conocidas como células de Panet, que son células que tienen gránulos acidófilos bien marcados y producen una sustancia, ¿no es cierto?, que es rica en lisocimas, que en el fondo ayuda a controlar la microbiota normal del intestino. Recuérdense que el intestino delgado y el grueso tienen una alta tasa de microbiota normal. Entonces, para evitar, ¿no es cierto?, patologías por sobrepoblación, las mismas células producen, ¿no es cierto?, sustancias que ayudan a regular esta microbiota para mantenerla a raya. ¿Cómo se llaman esas? Células de Panet. ¿Y el otro nombre? Exocrinocitos acidófilos. ¿Ya? Ahí tienen el mismo cuadrito, ¿no es cierto? Las células madres, células intersticiales, que están acá en la base, ¿no es cierto?, en las glándulas intestinales, proliferan siempre desde la base hacia la superficie, va ocurriendo el reemplazo celular y pueden formar células absortivas, que son los enterocitos, caliciformes, enterotoxinas y células, ¿no es cierto?, de Panet. ¿Ya? Acá la tasa de diferenciación, si se fijan en el esquema, de 4 o 5 días. Las células de absorción, que las vimos, ¿no es cierto?, son células cilíndricas, núcleo oval, ¿no es cierto?, tienen microvellosidades. La superficie, ¿no es cierto?, cada una de estas vellosidades está conformado por un grupo de proteínas que se conocen como grupo Calix, ¿ya? También este grupo Calix ayuda, ¿no es cierto?, a proteger de la autodigestión y también participa en la digestión terminal de los péptidos y sacáridos en unidades más pequeñas. Ahí lo tienen en este caso, ¿no es cierto?, en microfotografía. Estas son células caliciformes y enterocitos. ¿Ya? Obviamente van a tener un montón de organelos, ¿ya?, todos para poder encapsular, en este caso, ¿no es cierto?, los carbohidratos, las proteínas y todo lo que van absorbiendo a medida que va pasando el alimento. Una vellosidad en cada una de esas células, ¿no es cierto?, es un enterocito. ¿Ya? Las células caliciformes, si se fijan en la superficie, esas células que protruyen hacia afuera son las células caliciformes, ¿ya? No se olviden que son glándulas unicelulares que producen mucina, ¿ya?, que tiene función tanto lubricadora como función inmunológica bastante importante. Las células del sistema neuroendocrino, que producen las hormonas en el cuadrito que vimos anteriormente, acá están marcadas, ¿ya?, pertenecen al 1% de las células que están, ¿no es cierto?, en este epitelio. Están marcadas con inmunomarcación porque histológicamente no tienen nada, ¿no es cierto?, que las haga sobresalir. Y una célula que no habíamos visto antes, pero también son importantes, ojo, no sé, capaz que las hayan leído cuando estuvieron del Gómez de Ferraris, en la cavidad oral también está, son las famosas células M. Ya están en todo el sistema digestivo. Estas células son células presentadoras de antígenos, se ubican en los epitelios, ¿ya? Y tal cual ustedes lo ven aquí, ellas toman, ¿no es cierto?, elementos líquidos con antígenos desde la superficie, lo exportan hacia el interior y ahí en el interior voy a encontrar linfocitos. Y estos linfocitos, ¿no es cierto?, van a estar evaluando todas las partículas de antígenos que andan por ahí y si hay alguna bacteria, ¿no es cierto?, patógena o que hay un número inusual de bacterias normales, se activa, ¿no es cierto?, el sistema inmune. ¿Ya? Y acá arribita, ¿no es cierto?, estas que están aquí que no se ven muy bien, ¿no es cierto?, pero son dos células M que tienen algunas microvellosidades, ¿no es cierto?, son más pequeñitas que las microvellosidades de los enterocitos. ¿Ya? Entonces la misma función. Acá hay una célula, detectó un microorganismo, ¿no es cierto?, una bacteria, viaja a un linfonodo, en el linfonodo, ¿no es cierto?, activa a una célula B, viaja a otros órganos, a otra célula B activada, ¿no es cierto?, para secretar antígenos A. Y estos antígenos A través de circulación
llegan a la mucosa, ¿no es cierto? Y defiendan entonces la mucosa que estaba siendo atacada. Mira la tremenda vuelta que da. ¿Ya? Obviamente eso es la primera vez que el sistema inmunológico se enfrenta a ese antígeno. Para la segunda ya van a haber linfocitos de memoria y ya van a haber, ¿no es cierto?, células plasmáticas en la zona que reaccionan rápidamente frente al estímulo. La lámina propia en este caso sí es visible, a diferencia del estómago donde nos costaba visualizarla, ¿no es cierto? Acá es bastante más amplia, está tanto en el interior de la vellosidad como entre las glándulas intestinales, ¿no es cierto? Y el tejido conectivo laxo, muchas células del sistema inmune, ¿sí? Mucho linfocito, mucho plasmocito, mucho macrófago, eosinófilos. Y tenemos estas pequeñas, si se fijan ahí, retiraron todo el epitelio y dejaron solamente lo que era tejido conectivo para exponer, ¿no es cierto?, el núcleo de las vellosidades, y cada uno de esos agujeritos que ustedes ven es una glándula intestinal. ¿Ya? Así como se fijan, no es una glandulita por vellosidad, hay muchas glándulas entre medio de las vellosidades. Acá tenemos las células, y estas son las famosas células de Panet. ¿Sí? Son células con grándulos acidófilos muy intensos, muy marcados, se ubican siempre en la base de las glándulas intestinales, pegaditos a la muscularis mucosae, a la muscular de la mucosa. Y como les digo, producen lisosimas, que son enzimas, ¿no es cierto?, que ayudan a, tienen un efecto bacteriostático sobre las bacterias, ¿no es cierto?, normales del intestino. ¿Ya? Ahí las tienen igual, le tienen una célula enteroendocrina que tiene sus granitos, pero hacia la lámina propia, y células, ¿no es cierto?, de Panet, con los gránulos acidófilos, que son bien característicos porque las células se ven bien rojas. Y también tengo acá células madre, figuras mitóticas, ¿no es cierto?, de células proliferativas, probablemente, ¿no es cierto?, que también estén haciendo mitosis para reemplazar al resto de células. ¿Ya? Ahora, esta fotografía es espectacular porque en los cortes histológicos difícilmente se puede ver una célula enteroendocrina con tanta claridad. ¿Ya? Y como les decía, la muscularis mucosae es continua, ¿ya? Limita la mucosa con la submucosa, que es fácil de ver porque acá la lámina propia está llena, si ustedes se fijan, de células del sistema inmune, muchas. Y lo que no se ve, ¿no es cierto?, es esta capa muscular, porque no es una capa muscular como tal, son células, ¿no es cierto?, que suben a través de estas zonas hacia el interior de la vellosidad para regular la longitud de las vellosidades. ¿Ya? En el caso de la submucosa, es parecida al estómago, ¿no? ¿Está aquí el tejido conectivo denso o está un poco más laxo? Un poco más laxo, ¿cierto? ¿Por qué? Porque como tiene que digerir muchos nutrientes, esta capa está altamente vascularizada. ¿Ya? Hay muchos nutrientes y obviamente ese de ahí es un plexo, ¿no es cierto?, submucoso. En el caso del duodeno, o sea, del yeyuno, perdón, y del ilion, la submucosa no tiene, ¿no es cierto?, nada más que tejido conectivo con vasos sanguíneos y los plexos. En el caso del duodeno, como conversamos hace un ratito, ¿no es cierto?, hay glándulas tubuloalveolares acá abajo, que son las famosas glándulas submucosas o glándulas de Brunner, que secretan una secreción rica en bicarbonato, ¿ya? Y urogastrona también, que ayuda a neutralizar el quimoácido, ¿no es cierto?, que viene entrando desde el estómago. ¿Ya? ¿Se acuerdan de esto? Esas capas bonitas, bellas, las vieron cuando vimos músculo liso, ¿no es cierto? Una capa interna circular, una capa externa longitudinal. Y entre medio de las dos, el único tejido que yo voy a encontrar va a ser los plexos. En este caso, un plexo mío entérico, mío de muscular y entérico, ¿no es cierto?, de digestivo. ¿Qué tipo de músculo es este? Músculo liso. ¿Ya? Diferencias regionales, como le dije yo, por ejemplo, el duodeno tiene las glándulas submucosas. ¿Ya? Superficialmente, si ustedes se fijan, todos tienen vellosidades, pero la altura y la cantidad de vellosidades difiere entre el duodeno y el ilion.
Donde están las vellosidades más grandes, ¿no es cierto?, y más desarrolladas es en el yeyuno, ¿ya? En el duodeno son vellosidades como más delgaditas, separadas, y en el ilion se van achicando, porque cuando lleguemos al intestino grueso, el intestino grueso no tiene vellosidades, ¿ya? Entonces estas van a ir disminuyendo en altura y en cantidad hasta llegar, ¿no es cierto?, al intestino grueso. Histológicamente, duodeno, ¿no es cierto?, la presencia de las glándulas de Bruno de la submucosa. ¿Y cómo diferencio el ilion? Porque tiene, no sé si lo vieron en anatomía, les hablaron de las placas de Pille o placas inmunológicas, ¿no? Bueno, el ilion, como está cerca del intestino grueso, donde la población de microbiota es 10 veces superior a la del intestino delgado, también tiene muchos folículos linfoides, tanto en la lámina propia como en la capa submucosa, ¿ya? Entonces, generalmente, cuando yo veo un corte histológico que tiene, ¿no es cierto?, vellosidades, una submucosa, la capa muscular, pero tengo muchos folículos linfoides en la lámina propia de la submucosa, corresponden, ¿no es cierto?, a la porción terminal del intestino delgado, que es el ilion. ¿Ya? Si se fijan, las vellosidades acá son largas, el lumen, ¿no es cierto?, es bastante cerrado. Acá igual las vellosidades no son tan largas, pero están muy ramificadas, muchas. Y hacia el ilion, el lumen es mucho más amplio porque las vellosidades son más cortitas y se van volviendo más espesas. ¿Dudas? ¿Intestino delgado? ¿No? ¿Ya? Entonces, si manejan la histología básica del tubo digestivo, que son las 4 capas, teniendo presente de que la capa mucosa es lo que más cambia, después lo único que tienen que protegerse nosotros son las diferencias en la capa mucosa. Uno tiene vellosidades, el otro tiene, ¿no es cierto?, fobiolas o fossitas, ¿ya? Pero básicamente la capa que más cambia es la que van a tener que poner más atención cuando estudien en la capa mucosa. Ya, nos vamos con el intestino grueso. El intestino grueso empieza acá en el encierro, luego, ¿no es cierto?, el colon con todas sus porciones, ¿no es cierto?, y finalmente el recto. Características histológicas del intestino grueso, ¿cuántas capas va a tener? 4, gracias. Tiene las mismas capas, mucosa, submucosa, muscular y serosa. ¿Qué diferencia hay? Simplemente, ¿no es cierto?, que este no tiene vellosidades, solamente tiene glándulas intestinales. ¿Ya? Miren la superficie del intestino grueso. ¿Ve? Es plana, pero tiene un montón de agujeritos. Cada uno de esos agujeritos, ¿no es cierto?, esa parte de ahí es una glándula, ¿no es cierto?, intestinal. También la van a ver como crista de nivel. Muchas células, muchos enterocitos, porque acá se absorbe gran parte del agua, ¿no es cierto? Y voy a tener también entre medio estas células que sobresalen grandes, que sobresalen como pequeñas cúpulas. ¿Qué célula podrá ser? Ya la vimos antes. Que son blanquitas. Caliciformes, ¿sí? El intestino grueso, recuerden que empieza a deshidratar, ¿no es cierto?, lo que queda del alimento digerido y empieza a formar las fecas. Y a medida que las va deshidratando, este alimento cada vez se vuelve más sólido, por ende, para que no haya lesiones en la superficie del epitelio, a medida que nos vamos alejando, ¿no es cierto?, hacia la región más distal del intestino grueso, más células caliciformes voy a tener para mantener, ¿no es cierto?, bien lubricada la superficie interna y que los alimentos, ¿no es cierto?, puedan avanzar sin problemas. ¿Ya? Ahí tienen una región, también tiene pliegues, si se fijan, tengo pliegues que incluyen la mucosa y la submucosa. ¿Ya? En este caso no son pliegues circulares, sino que son pliegues longitudinales. Y otra característica que le tienen que haber visto en anatomía, no me pueden decir que no, porque si no le voy a preguntar al doctor Jorge. Les aseguro que me va a decir que lo vieron. ¿Qué pasa con la capa muscular en el intestino grueso? ¿Es continua? ¿Qué pasaba con la capa muscular? Lo que pasa con la capa muscular es que las zonas como de hicimos pirámide. ¿Se contrae? Sí, pero tiene otro nombre eso. ¿Se llaman tenias? Sí.
¿sí? Una diferencia en la capa muscular, ¿no es cierto?, entre el intestino delgado y el grueso, es que la capa longitudinal externa no es continua, ¿ya? Se agrupan en 3 fascículos delgaditos que se llaman las famosas tenias del colon, que son 3. La capa circular interna se mantiene constante, ¿no es cierto? Y como ven en la fotografía, es bastante gruesa. ¿A quién le recuerda esto? ¿Con qué lo podrían confundir? Si viera la foto así, quiere preguntar a la prueba, identifique el órgano. Con el estómago, ¿no es cierto? Básicamente por la coloración. Ahora, ¿qué diferencia tengo entre el estómago y el duodeno? Que como acá en el estómago tenía las células parietales, ¿no es cierto?, y las principales, la coloración es mucho más pálida, ¿ya? No es una coloración tan intensa, tan basófila como en el caso del intestino grueso. ¿Ya? Ahí lo tienen. Si ustedes se fijan, además, el intestino grueso, como les dije, mientras más distal, más cantidad de células caliciformes tengo. Entonces, una diferencia, ¿no es cierto?, que no tengo fositas o fuviolas, acá simplemente son las invaginaciones del tejido formando estas glándulas tubulares, que son las glándulas intestinales, ¿ya? Y todo blanquito, 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 porque tengo muchas células caliciformes, que como les dije, la función de ellas no es solo lubricar, sino que también interactúan con la microbiota normal del intestino grueso y hacen un proceso, ¿no es cierto?, de conversación para mantenerlas, ¿no es cierto?, a raya, ¿sí? Son súper importantes en la parte inmunológica las células caliciformes. De hecho, la mucina que producen también tiene algunos factores, ¿no es cierto?, que ayudan a regular la microbiota normal, para que no hiperprolifere. ¿Qué células voy a encontrar? Acá, si se fijan, a medida que me alejo, se va volviendo cada vez más sencillo, voy teniendo menos células. El estómago tenía muchas células, el intestino delgado tenía unas pocas más, y acá ya pillo solamente 4. Los enterocitos, que son las células absortivas, las células caliciformes, que son muchas, las células regenerativas, que vuelven a estar en la base, ¿no es cierto?, de las glándulas, y obviamente mis células enteroendocrinas, porque el proceso de regulación, ¿no es cierto?, tiene que ser a lo largo de todo el eje. Muscular y serosa, acá está lo que yo les decía. Se fijan que la capa circular es continua, pero la capa longitudinal forma estas estructuras lineales, ¿ya? Se agrupan como una especie de fascículos y forman estas estructuras que se conocen como las tenias del colon, ¿ya? Que son alrededor de 3. Y la persona, ¿no es cierto?, con sobrepeso también forma las que se llaman apéndices epiploicos, ¿no es cierto?, y que están llenos de grasa, acumulan grasa. Acá hay un pequeño gráfico que les muestra, ¿no es cierto?, todo lo que pasa desde el duodeno, ¿no es cierto?, hasta que sale finalmente, ¿no es cierto?, por el recto. Fíjense que entran 7 litros de jugos pancreáticos, biliares, gástricos y secreciones intestinales. Además a eso se le suman los aproximadamente 1500 mililitros, ¿no es cierto?, de una ingesta entre agua, ¿no es cierto?, y alimentos. Entonces, en el fondo tenemos 8,5 litros, ¿no es cierto?, que pasan a través del tubo digestivo. En el yeyuno, ¿ya?, se extraen entre nutrientes y agua, ¿no es cierto?, alrededor de 7 litros. O sea, prácticamente acá todo lo que entró de jugo se reabsorbe hacia el sistema cardiovascular. Ya hacia el ciego, ¿no es cierto?, pasan 1500 mililitros solamente, el resto fue absorbido en el yeyuno, duodeno, ¿no es cierto?, y en el ileum. En el intestino grueso, ya en el colon, salen 1400 mililitros de agua que son reabsorbidos, teniendo algunos lípidos, y finalmente, luego de 8 litros y medio, solamente saco, ¿no es cierto?, 100 mililitros de contenido, ¿no es cierto?, que es eliminado por el cuerpo. ¿Les parece a ustedes que el tubo digestivo es efectivo? De 8 litros y medio a 100 mililitros. Ya quisiéramos los humanos, quisieran una planta, ¿no es cierto?, que pudiera procesar de esa forma la basura, y tuviéramos 1 tonelada, y de 1 tonelada, ¿no es cierto?, termináramos con 1 kilo de basura. El apéndice, ¿qué características tiene? Es muy parecido, ¿no es cierto?, al intestino grueso. De hecho, es una parte del intestino grueso, es más delgadito. Ahora, el apéndice generalmente no da muchos problemas.
¿Ustedes cuándo lo van a ver en patología? Cuando se produzca la apendicitis, ¿ya? Si no, no jode, nadie le pone mucha atención al pobre. Tengo las 4 capas, mucosa, submucosa, muscular y serosa. ¿Y qué color tiene? ¿Qué color predomina en la capa mucosa? Basófilo, morado. ¿Y estas estructuras que están aquí? Son los folículos linfoides, ¿ya? Lo que tiene el apéndice, que es una estructura pequeñita de fondo ciego, ¿no es cierto? Un lumen pequeño, muchas veces colapsado por los mismos alimentos que se van metiendo acá adentro. Y si no salen, a veces, ¿no es cierto?, se empieza a producir una inflamación y esta inflamación prosigue, incluso puede llegar a romper la pared, ya que también forma, ¿no es cierto?, la peritonitis. Y una característica de esta zona, como es un tubo ciego, ¿no es cierto?, generalmente hay cantidad enorme de células del sistema inmune, muchos linfocitos, ¿no es cierto?, por eso, ¿no es cierto?, tanto en la lámina propia como en la submucosa, ¿no es cierto?, formando los famosos folículos linfoides. Esos que están más claritos es porque son linfocitos activados, linfocitos B, ¿no es cierto?, que se están transformando hacia células plasmáticas, células de memoria, y van a empezar a producir también anticuerpos, ¿ya? Así que generalmente esta porción del intestino tiene una función más bien inmunológica, que como les digo, muchas veces pasa desapercibida y nadie toma en consideración hasta que a veces el sistema inmune se vuelve un poco loco y se produce la inflamación que puede llegar a romper, ¿no es cierto?, se inflama de tal modo que puede llegar a romperse. Y ahí tienen la unión anorrectal. Acá tengo intestino grueso. ¿Se fijan ahí que cambia el epitelio? Tin, 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 tin. Tengo acá un epitelio, ¿no es cierto?, con la estructura que se invagina hacia la lámina propia y de repente va, cambio y se parece un poco al esófago. Acá cerca del lado, ¿no es cierto?, ya el epitelio cambia para transformarse en un epitelio estratificado plano y luego se vuelve queratinizado. ¿Sí? Ahí lo tienen más bonito. Acá tengo las criptas, obviamente ya acá en la región, ¿no es cierto?, la unión ahí, ya no tengo más glándulas intestinales, ¿no es cierto?, y se transforma simplemente en un epitelio de revestimiento que ya por aquí cuando se empieza a sumar hacia la piel, se empieza a queratinizar. ¿Ya? Tengo unas glándulas anales, las glándulas anales, ¿no es cierto?, los humanos ya no las consideramos, pero los animales son activas y producen secreciones que son únicas para cada especie, ¿no es cierto?, y por eso los animales, generalmente los perros, los gatos, siempre dan porque esas glándulas, ¿no es cierto?, tienen algunos factores, ¿no es cierto?, y que tienen un olor particular y que ayuda a reconocerse esa especie y también, ¿no es cierto?, contribuyen al sistema de salud. ¿Ya? ¿Eso? ¿Suficiente?